durante 13 días. Esto parecía una película de terror, una película sin fin, en la que los ecuatorianos vivimos con el corazón en la boca viendo una serie de actos violentos, vandálicos, agresiones que de ninguna manera se pueden justificar o calificar como protesta social. Todos los ecuatorianos tenemos el legítimo derecho de salir a la calle a protestar por la razón que fuera, y más con el motivo de unas medidas económicas que el gobierno se equivocó radicalmente en haberlas lanzado intempestivamente sin consensuar con la ciudadanía. Siempre advertimos, nuestro bloque legislativo advirtió que esas medidas económicas no traían únicamente la situación de sincerar la economía o corregir distorsiones de los subsidios, que eso lo podemos analizar conceptualmente, sino que iban a tener un gran impacto en la vida de la gente. Pero de allí, la protesta, hay una gran distancia a lo que ocurrió en Guayaquil, en Quito y otras ciudades del país. Gracias a Dios en Guayaquil se contuvo, y esto nos deja lecciones para el futuro sobre la vulnerabilidad a los ataques, porque esto fue un ataque concertado de un grupo maquiavélico. Muchos de ellos ya irán a la cárcel o están en la cárcel, y esperemos que las autoridades actúen. Respecto a la Asamblea Nacional, como usted me lo menciona, inaceptable desde todo punto de vista, un silencio durante muchos días. Nosotros como grupo legislativo desde el primer día salimos a dar la cara, salimos a la calle, salimos a pedir que haya una convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional para que haya un pronunciamiento firme en función de la defensa de la democracia. Estos grupos desestabilizadores lo que querían era golpe de Estado, no querían protestar, lo que querían era golpe de Estado, lo que querían es causar el terror en la gente como lo lograron temporalmente. Es inaceptable. Recuerde que la convocatoria únicamente se hace a pedido del presidente de la Asamblea Nacional, es decir, no podíamos autoconvocarnos, hicimos muchos llamados. Cierto es que no había tampoco posibilidad, la Asamblea estaba sitiada en Quito, el país estaba convulsionado, pero algún lugar habría, y nosotros estábamos prestos a colaborar en aquello. Vamos a tener una sesión el día miércoles, y ya le voy a comentar cuáles van a ser las acciones que vamos a solicitar formalmente. Ahora, ¿qué podrían decir el día miércoles, después de que todo ha pasado, cuando el país está medianamente en calma? ¿Qué podría interpretar luego de esto? ¿Hacer una evaluación para qué? Bueno, varias cosas. En primer lugar, como digo, ha sido inaceptable que el presidente de la Asamblea no haya convocado. Él dice, y tiene bastante de razón, que había un grupo, el grupo correísta, que lo que intentaba no era protestar ni trasladar la inconformidad de los ciudadanos, sino que lo que quería era golpe de Estado. Lo que quería es que haya una muerte cruzada, desestabilización, mucho más del caos que ellos mismos propiciaron. Asambleísta, pero ¿qué podían hacer 20 o cuántos asambleístas de la Revolución Ciudadana son frente a la mayoría, más de 100 en el legislativo, que respaldaban que se mantenga la democracia en nuestro país? Eso lo decimos ahora los que siempre estuvimos del lado de la democracia desde el primer día, pero también hubo algunos legisladores que guardaron silencio y no sabemos cuál era su posición en esos momentos de convulsión del país. Uno no sabe, mi estimada Marisol, quiénes son los que de verdad defendemos la democracia y quiénes están por detrás tratando de desestabilizar. En definitiva, podemos pedir varias cosas. Vamos a los puntos claros. En primer lugar, está dentro de nuestras facultades revisar todo lo que ha ocurrido en el estado de excepción. Hay que pedir un informe al Ejecutivo para saber cuáles han sido las acciones que la fuerza pública ha desempeñado en esta larga tarea de restablecer el orden social y la paz pública que se perdió por estos hechos lamentables. Creo también que es momento de pedidos de renuncia, que veo que ustedes están haciendo una encuesta ahora a los ciudadanos, o quizá también de solicitud al Ejecutivo de oxigenación de un gabinete. Si bien esto es su facultad, pero hay algunos cuestionamientos también a la labor de algunos ministros dentro de esta protesta social. Por otro lado, también vendrá un proyecto económico a la Asamblea Nacional. Nosotros no queremos ahora que después de la bomba que lanza la gente de manera intempestiva, esta bomba sea lanzada a la Asamblea. Debe haber un proceso de socialización. Tenemos que tener muy claro cuáles van a ser las leyes que van a favorecer a la reactivación económica. Recordemos también, y qué lamentable, el subsidio que se intentaba ahorrar el gobierno era de 1.450 millones de dólares. Las pérdidas económicas durante estos 2 días superan esa cantidad, y a esto no le hemos sumado todavía el destrozo a los edificios públicos, porque mire usted que este grupo vandálico, este grupo golpista, incendió la Contraloría General del Estado, y quieren hacer lo mismo con la Asamblea Nacional. Incendiaron un canal de televisión, destruyeron el patrimonio cultural de Quito, que es patrimonio cultural de la humanidad. Sumemos todos esos gastos, más la paralización económica. Destruyeron floricultoras, se querían tomar las empresas de petroleras,
¿Qué tiene que ver eso con una protesta social? Para que ustedes puedan ver que se montaron en la legítima protesta de algunas organizaciones sociales, entre ellas las del movimiento indígena, para los que querían causar daño y desestabilizar el país, lograr un golpe de Estado. No lo lograron. Y hay uno que está llorando y lo podemos ver en sus redes sociales, las clases de cosas anormales que escribe en redes, un prófugo de la justicia, y muchos otros tendrán que responder a la justicia. ¿Qué más puede ser? Se mencionó que también se iba a solicitar que se investiguen a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, la actuación de ellos durante toda esta lamentable situación que vive nuestro país. ¿Es potestad del CAL hacer esto? Y muchos de ellos han pedido refugio en la Embajada de México. ¿Ya? No podemos los legisladores decir investiguen a otros legisladores. Lo que podemos decir es que la justicia investigue a todos los autores materiales, intelectuales y materiales de este intento de golpe de Estado, de esta desestabilización, de estos actos de terrorismo, porque hemos revisado el Código Penal y evidentemente el infundir terror en la ciudadanía por todos los medios que tuvieron a su alcance, incendiar instituciones públicas, incendiar canales de televisión, lo que ocasionaron en las calles con estas multitudes, muchas confundidas, como he dicho, en los verdaderos manifestantes y protestantes, porque cierto es que también había una inconformidad en la gente, eso no lo podemos negar. La gente estaba muy enojada, por no decir otra palabra de más alto calibre. Enojada con C. Enojada con C, respecto a unas medidas que no se les consultó a la gente y que iba a impactar en su... Porque la gente obviamente que toma 2, 3, 4 buses al día sabía que eso iba a tener un impacto en su economía, en su salario básico unificado, porque en muchos casos un trabajador vive con ese salario. El precio de los fletes, del transporte iba a aumentar. Evidentemente eso el gobierno no lo hizo progresivamente, no lo hizo como ahora ya habla de focalización, de un análisis técnico. Esa es la forma de implementar medidas económicas que van a impactar sobre todo en la vida de las personas más pobres de este país. Ya no se hizo. Ahora dicen virar la página, no podemos virar la página. Entonces, mi estimada Marisol, sí podemos solicitar o formar una comisión de investigación para un poco colaborar con algunos elementos para el trabajo que debe hacer la Fiscalía. Y también casa adentro y ver incluso el CAL qué podría hacer, porque si están legisladores inmiscuidos dentro de estos escándalos, de toda esta sublevación que hubo, también supongo que deben ser hasta destituidos, ¿no? Tiene usted toda la razón, siempre y cuando estén adecuados a las causales. La ley al día de hoy es muy escueta, de allí también la responsabilidad de dejar una nueva ley orgánica de la función legislativa al país. Como por ejemplo esto, la imposibilidad de autoconvocarnos en caso de una circunstancia de esa naturaleza. Claro está que también una autoconvocatoria podría ser también la puerta abierta a los golpistas, porque imagínense aquellos legisladores que no hubieran querido hacer un pronunciamiento en función de la democracia, sino lo que hubieran querido es hacerle el juego a ese rabioso que ahora anda berreando desde Bélgica porque no hubo golpe de Estado. Entonces todo es muy delicado, pero efectivamente aquellos legisladores y mire usted que la conciencia les delata, porque los legisladores tenemos, que yo sepa, tenemos fuero de Corte Nacional de Justicia y ya hay 2 o 3 legisladoras que se han ido a pedir refugio a la Embajada de México. Aducen persecución política del actual gobierno. Carlos Viteri es uno que ya... Carlos Viteri, Soledad Buendía y Gabriela Rivadeneira. Con sus respectivos esposos. Nadie dice que... Yo he estado en la calle en muchas protestas con sus respectivos esposos, por cierto, que siempre... se les veía merodeando en la asamblea, parece que no hacían ninguna otra actividad que pasar en la asamblea y recordemos que una legisladora ya fue castigada por el mismo motivo, por un mal uso de tarjeta. En definitiva, la conciencia les delata, pero será la justicia la que determine quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de estos actos de terror infundidos 13 días. Yo traigo a colación la frase de Algunito: ni perdón ni olvido a quien ha hecho vivir al país 13 días de terror en las cuales hay pérdidas de vidas, hay heridos, hay detenidos y hay millonarias pérdidas económicas por haberse detenido las actividades productivas del país. Asambleísta, ahora también hay algunos pedidos por parte del sector indígena que le planteaban en esa mesa de diálogo por la paz al presidente Lenín Moreno. Hablaba de este tema de los sueldos vitalicios, salarios vitalicios de los expresidentes, un tema que inclusive en su momento fue planteado mediante proyecto en la Asamblea Nacional y esto tampoco avanzaba. La exasambleísta Paola Vintimilla, que es de nuestras filas, planteó este tema de la eliminación de las pensiones vitalicias.
Vean, son propuestas interesantes, pero no nos confundamos. Aquí hay que, de alguna manera, corregir la economía en sus distorsiones, buscando un mecanismo que no afecte a las personas más pobres de este país. Usted hablaba de oxigenación en el gobierno. El equipo económico también debería oxigenarse. Esto, como digo, es decisión del presidente, pero sí considero que se ha cometido muchos errores y el presidente tiene que revisar, sí, Marisol, tanto el equipo económico, como venimos insistiendo hace tiempo, que la ministra del Interior, no creo, y le ha tocado una arremetida que pocas veces está preparado para una situación de esta naturaleza, lo que tiene que también llevarnos a una exigencia de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que también, por cierto, también van a tener que ser dentro de la investigación, si bien han hecho una labor encomiable durante estos días, también hay denuncias de algunos grupos de ciertos excesos, y esos excesos también tienen que ser revisados. Pero ¿qué funcionarios de gobierno deben de acudir a la misión legislativa para explicar todo esto prácticamente? Porque el país merece una explicación. ¿Por qué no tuvo inteligencia? ¿Por qué se permitió que estos grupos de vándalos hayan ingresado al país y que hayan causado el caos que es el dominio público? Usted ha tocado un punto muy interesante y ya no se puede seguir echando la culpa al gobierno anterior. Servicios de inteligencia, que los tiene todo país que quiere precautelar la seguridad nacional de su Estado, la seguridad nacional de sus ciudadanos. El gobierno anterior creó la dichosa SENAIN, que cierto es, se dedicaba a prácticamente al chismerío, a la intromisión en la vida privada de los opositores, a la persecución, como usted lo ha dicho, pero no a la investigación o a la obtención de información en el caso de narcotraficantes que pululan en el Ecuador, en el caso de contrabandistas, de terroristas que también entran y salen de este país como si fuera su casa. Y este gobierno estaba en la tarea de fortalecer los servicios de inteligencia y no lo ha hecho, porque entonces, ¿por qué los encontraron así tan desprevenidos? Se denuncia que hay la incursión de grupos armados, es decir, guerrilla, porque vimos, es verdad, no fue espontáneo, de manifestantes libres y pacíficos, la serie de instrumentos o artefactos explosivos que se encontraron entre los, entre comillas, manifestantes. No es casualidad que hayan entrado al país y no se haya logrado detectar grupos operativos de Venezuela y de Cuba que vinieron a formar guerrillas a este país, que en este país estén operando guerrillas y que los servicios de inteligencia no los hayan detectado. Entonces, usted lo acaba de mencionar, hay una gran vulnerabilidad al ataque de esta clase de grupos subversivos que han sido maquinados de alguna manera por una mente macabra que lo único que quiere es que este país se desestabilice y los servicios de inteligencia tienen que volver a funcionar. De allí otro pedido, otro exhorto al Ejecutivo.